Ahí sí, buenos días. En primer lugar quiero, obviamente, agradecer la presentación de la mesa y agradecer también a los organizadores de este extraordinario encuentro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, en las personas de los doctores Carlos Borges y Flavio Borges, quienes nos han brindado una recepción extraordinaria. Quienes hemos tenido la oportunidad de organizar algún congreso del instituto, sabemos lo difícil que es, todos los detalles, las complejidades que hay, la anticipación con que hay que hacer los asuntos, tomar las medidas, y realmente nos hemos sentido muy confortables, estamos como en casa, llenos de detalles, y por eso no solamente les quiero dar las gracias personalmente, sino que me ayuden a darles un breve aplauso a los señores Borges. Quiero compartir con ustedes una anécdota en primer lugar. Es común que en Chile los diputados en los hemiciclos de los parlamentos muchas veces hablan con poca gente, con pocos parlamentarios, más bien para la Cámara. Y ayer tuve la suerte de estar en el Parlamento de Brasilia y había un diputado hablando sobre el control de la constitucionalidad. Y su audiencia eran 3 personas, una de las cuales leía el diario y las otras 2 conversaban animadamente entre ellas. Aquí estoy mucho mejor porque no veo a nadie leyendo el diario y están atentos a lo que voy a decir. Quiere decir eso que los abogados, los procesalistas, estamos algo mejor que los diputados, aparentemente, creo. Y me comprometeré a hablar lento para tratar de que todos ustedes me entiendan el máximo posible. Quiero tomarme de una anécdota, de una broma del profesor Guidi. Él dijo que parece que los garantistas formábamos una suerte de asociación secreta. Eso obviamente lo dijo en un tono de broma, y yo quiero tomarme de esa broma para tratar, a partir de esta presentación y de estos minutos, explicar algunas cosas relacionadas con quienes vemos la problemática del proceso desde determinada óptica, que no es otra, y para develar el misterio de una sola vez y para siempre, que la Constitución política. ¿Qué es la Constitución política y qué dice la Constitución política? Ese es el gran secreto del garantismo, no es otro. Y hablar de control de constitucionalidad es evidentemente hablar de un tema importante. Pero ¿por qué tenemos que hablar de control de constitucionalidad? ¿Por qué debemos preocuparnos de controlar la constitucionalidad? ¿Qué explica que necesitemos controlar algo que no debiera ser controlable, debiera simplemente aplicarse? Y para eso hay distintos enfoques. Podemos esto verlo desde el punto de vista del sistema que va a controlar la constitucionalidad. Pero yo no vengo a hablarles a ustedes del sistema. El sistema es una decisión política que se podrá aplicar de una manera o de otra en un país X de tal forma, en otro país de otra manera. Podrá ser un sistema difuso o concentrado. Podrá ser un sistema preventivo o represivo o correctivo. Podrá ser con efectos particulares o con efectos generales, de única instancia o de revisiones sucesivas. Pero eso no es lo importante. Eso, reitero, es opción procedimental política. ¿Dónde para mí está la importancia? Desde el punto de vista procesal. Está en el
tema del objeto de conocimiento, que en lo procesal, digámoslo de una sola vez, no es otra cosa ni se engloba de manera distinta al concepto de debido proceso constitucional o de debido proceso o simplemente de proceso. Y es aquí donde el procesalismo iberoamericano tiene una deuda muy grande. No entre nosotros ni con los que nos dedicamos a escribir y a estudiar el derecho procesal, sino que con la gente que sufre en el día a día los resultados judiciales. Porque es en ellos donde en definitiva impactan las decisiones que se tomen en los planos legislativos. ¿Y por qué digo que tenemos una gran deuda? Porque no hemos sido capaces ya en el año 2009, siglo XXI, de ponernos de acuerdo en qué significa debido proceso. Y aquí hay una línea divisoria bastante clara. En primer lugar, hay dos instituciones serias dedicadas de manera importante al tema del derecho procesal: el Instituto Iberoamericano y el Instituto Panamericano. ¿Y cómo puede ser que tengamos visiones tan distintas? En primer lugar, preguntémonos si son visiones realmente tan distintas. Porque en el ámbito del derecho procesal penal, lo cierto es que no hay grandes diferencias. Hace muchos años, si uno revisa las actas o ha asistido a los distintos congresos, en el área del derecho procesal penal, las discusiones están absolutamente superadas y son de orden procedimental. Si se aplicará tal plazo, no se aplicará tal plazo, si habrá preclusión, si no habrá preclusión. Pero las bases estructurales, lo que podemos llamar los principios propiamente tales en materia de enjuiciamiento penal, ya nadie los discute. Y esto es una deuda histórica que ya nunca pagó el derecho procesal penal, porque esto vino impuesto del ámbito del derecho penal propiamente tal, lo supieron recoger los procesalistas penales y en definitiva acordaron las bases esenciales del sistema de enjuiciamiento, que todos conocemos como sistema acusatorio. Sin embargo, en materia civil existen dos posturas prácticamente irreconciliables. Y la falta de correlación, la falta de acuerdo está fundamentalmente en cuál es la función del juez civil en lo relativo a los hechos y en lo relativo a la producción de la prueba. Y claro, no se entiende ni resulta fácil explicar que cuando vamos a discutir acerca de los valores más caros de nuestras sociedades, la libertad, la vida en primer lugar y la honra de las personas, la solución estatal a través del juez impone que éste no se involucre en los hechos ni produzca prueba. Sin embargo, cuando vamos a discutir sobre la posesión de un vehículo, no solamente se va en la línea de querer que el juez pueda, sino que también que el juez deba intervenir en la producción de la prueba. Hay autores que han usado palabras bastante duras, pero muy gráficas, para tratar de explicar esto, porque realmente cuesta mucho entenderlo. Entonces, mi propuesta, a partir del control de la constitucionalidad, es que el procesalismo, en definitiva, no siga evitando ponernos de acuerdo en qué entendemos por debido proceso. ¿Cómo puede ser que en un país el debido proceso lo entendamos de una determinada manera y en otro de otra? ¿No sería más lógico que
todos los ciudadanos del mundo puedan tener el mismo sistema de enjuiciamiento en España, en Argentina, en Brasil, en Chile o donde sea, ¿hay alguna diferencia entre unos seres humanos y otros que justifique estas aberrantes diferencias? Entonces la propuesta ¿cuál es? Trabajemos para ver qué vamos a controlar constitucionalmente el concepto de debido proceso. ¿Y eso a partir de qué? A partir de los principios procesales, a partir de aquellas cosas que no pueden ser discutidas, aquellas cosas que no aceptan, sino solamente una posibilidad. Por eso que son principios, de allí se parte, es el principio que hay del cual partir para desarrollar las cosas. El desarrollo del procedimiento, la eficacia de este, en cuanto avance hacia un resultado final y definitivo a través de una sentencia, que no haya inmoralidad en el debate, por cierto, y fundamentalmente la igualdad de las partes que se manifiesta en toda su exactitud con el debido derecho a la audiencia previa y la imparcialidad del juez. Si esto se da, si este es nuestro objeto de conocimiento desde el punto de vista del control de constitucionalidad, debiera producirse por efecto natural teórico, no voy a decir que siempre absoluto, pero sí teórico, de que nada debiéramos controlar desde el punto de vista de la constitucionalidad, porque todos debiéramos entender exactamente lo mismo y aplicarlo de la misma manera. Si ustedes me preguntan a mí cuál es mi opinión respecto del mejor sistema, sí, pienso que un sistema difuso, represivo o correctivo, de efecto particular para el caso concreto y con revisión de más de una instancia, es para mí el mejor sistema. Acepto que para otro pueda ser distinto, pero no cabe duda de que ese no es el problema. El problema es qué vamos a controlar constitucionalmente cuando se nos produzca el problema en el caso concreto y se afecte una determinada garantía constitucional y que todos, en definitiva, podamos entender exactamente lo mismo de por qué se ha producido esa situación. Por lo tanto, si vamos a hablar de prueba de oficio, si vamos a hablar de cargas dinámicas de la prueba, si vamos a hablar de sentencias anticipadas, si vamos a hablar de medidas autosatisfactivas, a mí me parece, con toda honestidad intelectual, de que estamos cayendo y yendo en contra y de cabeza de lo que es un debido proceso constitucional. Y termino con una situación que es realmente alarmante en varios de nuestros países, incluido en Chile, porque se ha producido por fenómeno el interpretar el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad bajo el antiguo esquema de los recursos de casación, recursos rígidos, estrictos, con un examen de admisibilidad exhaustivo, muy riguroso y prácticamente imposible de superar. Si estamos hablando de garantías constitucionales, de control de la constitucionalidad, la lógica no nos indica que debiera ser exactamente en el sentido contrario. Si estamos hablando de las garantías que la Constitución ofrece y garantiza a los ciudadanos, ¿nos debemos fijar en que el abogado citó mal o bien tal o cual artículo, o no señaló el fundamento que tenía en mente el juez y por lo tanto lo declaró inadmisible? Esos son los problemas reales que tenemos, porque los jueces son jueces, son seres humanos, se pueden equivocar, pero si a eso le sumamos requisitos contra natura respecto de garantías constitucionales, por favor, quiere decir que el control constitucional per se es inconstitucional.
La inadmisibilidad deberá ser realmente por vicios que hagan insostenible, incomprensible lo que se está pretendiendo o pidiendo. Pero este famoso requisito de que esté el recurso razonablemente fundado para ser interpretado como que prácticamente si lo declaro admisible es porque lo debo acoger y no en su real y auténtico sentido, que no es otro, que tenga una razonabilidad y que esté fundado, punto, lo comparta yo o no en el examen de admisibilidad, si no lo interpreto de manera amplia y hago un juego de palabras y le busco una interpretación X, siempre le voy a encontrar alguna cosa para que no sea perfecto. No existe la obra humana perfecta. De modo tal que la segunda propuesta que hago es que miremos esto del control constitucional con la seriedad que merece. Y que ojalá las propuestas que puedan existir vayan en el sentido contrario. Esto es, que siendo lo más importante, existan los mecanismos procesales, los remedios procesales, habilitantes, fáciles, comprensibles, utilizables, que permitan que la garantía constitucional del debido proceso constitucional no sea una mera quimera. Muchas gracias.